gusto tenerlos del otro lado nuevamente. Bueno, quienes no me conocen me presento, soy Ariel Rocha, soy abogado, tengo mi sede en Buenos Aires, Argentina, y he sido el moderador de este ciclo apasionante de transmisión de conocimientos, de información y demás, organizado por la TAMENUSA. En este momento nos encontramos en un momento clave para poder hacer un reconto de lo que pasó este año, que fue un año intenso, activo, distinto, un año, si se quiere, pospandémico, con muchos cambios, con algunas cosas que han continuado, pero básicamente con un mundo que cambió conceptualmente desde el tema de los negocios hasta el tema de la comunicación entre nosotros. Este ciclo de webinars, que ya lleva 3 años y medio aproximadamente, ha servido para poder ayudarlos a ustedes a conocer más sobre cómo radicarse en forma legal, en forma comercial, a través de su empresa, a través de una inversión, o cómo realizar inversiones en los Estados Unidos. Durante todo este año hemos podido darles diferentes visiones de esto, diferentes ángulos, desde industrias distintas hasta temas distintos vinculados a lo jurídico, lo societario, lo impositivo, y esto nos permite poder tratar de transferirles un conocimiento de cada uno de los aliados y nuestro propio, para que ustedes puedan realmente empezar a pensar en cómo desarrollarse en los Estados Unidos de la manera correcta. Es por eso que no voy a mostrar hoy las láminas de cuáles son los servicios de la TAMENUSA. Creo que casi todos que están acá nos conocen, han llegado a través de los webinars, pero para quienes quieran podrán ver todo el ciclo de webinars en el canal de YouTube, que es obviamente la TAMENUSA, y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como en LinkedIn, a través de la TAMENUSA. El día de hoy tenemos como objetivo poder contarles muy brevemente, con un periodo de no más de 10 minutos por expositor, qué es lo que pasó en este año y qué es lo más relevante que podemos transferir y que podemos contarles. Para eso vamos a hablar de diferentes ángulos: del ángulo político gubernamental, del ámbito tributario económico, desde la óptica de cada uno de los aliados, siguiendo por temas de migración y continuando sí, luego con temas comerciales, o sea, qué es lo que pasó en el mercado de real estate comercial, qué es lo que pasó en el mercado de hotelería, cómo fue este año para aquellos que están vinculados al mundo de las franquicias, qué pasó a nivel general en Estados Unidos y en algunos casos a nivel particular de algunos de los aliados. Todas estas temáticas son las que fuimos desarrollando en los webinars del año. Ahora es momento de hacer una evaluación, un reconto del año 2022 y poder transferirles en primera persona eso, qué es lo que pasó. Luego, como todos los años, si Dios nos lo permite, empezaremos el año haciendo esas proyecciones que tenemos para el 2023 con un primer webinar hacia el mes de fines de enero del año siguiente. Así que muchísimas gracias por estar. Hay muchísima audiencia presente. Este es uno de los webinars con mayor audiencia, así que les agradezco a todos. Sabemos que tenemos gente registrada de Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, España, Costa Rica, República Dominicana. Bueno, espero, Colombia, creo que lo nombré, espero no olvidarme de nadie. Ecuador también se suma, así que bueno, gracias por estar, por acompañarnos del otro lado de la pantalla, y sin más, vamos a empezar con el primer orador, que es nuestro CEO, Leo Roth. Leo es el CEO de la TAMENUSA. Él tiene su sede en la ciudad de Miami, Florida, desde donde parte nuestra organización. Así que, sin más, Leo, te dejo con la audiencia. Gracias. Muchas gracias, Ariel, y muchas gracias a todos que participan en estos webinars, que ha sido una forma de mantener contacto con nuestro público. Y últimamente tuvimos la oportunidad de visitar a algunos de ustedes en persona. Hace menos de un mes atrás estuvimos con Ariel en México, hace 2 semanas atrás estuvimos en Lima, Perú, hace una semana atrás estuvimos en Santiago de Chile, y la semana que viene vamos a estar en Bogotá, Colombia. Y después, terminando el año, en diciembre, estaremos con una oportunidad
de un desayuno en la ciudad de Buenos Aires, en la cual estaremos cerrando el año con una pequeña presentación en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Es por este medio que hemos podido tener contacto con todo nuestro público, en la cual hemos invitado a nuestros aliados en distintas ocasiones para que hagan sus presentaciones por completo. Esta va a ser obviamente una breve pastillita de información de cada uno de ellos en la parte comercial, para que ustedes cierren el año con una perspectiva de lo que ha pasado y de lo que puede pasar en el año 2023. Yo voy a hablar brevemente, Pilar, pase el próximo slide, por favor. Yo voy a hablar brevemente de temas de lo que ha pasado en nuestros primeros 2 años del presidente Joe Biden. Sin entrar en política, solo quiero hacer menciones de algunos de los logros de lo que ha ocurrido en estos 2 años del presidente actual Joe Biden. Primero, y una de las cosas que más se ha hablado en este último tiempo, el tema inflacionario. Y ahora en un minuto voy a mostrarle un gráfico de lo que ha pasado en ese tema, pero ha sido un tema polémico, ha sido un tema que ha afectado a la economía americana, en la cual le voy a dejar a Roberto un ratito hablar un poquito más sobre la situación económica y tema de impuestos, pero en principio el tema inflacionario ha sido un tema realmente preocupante por un lado, y obviamente la Reserva Federal ha tomado medidas, ya va para varios meses de incrementar los intereses para tratar de bajar el tema de inflación que hemos sufrido en este último año. Pero también tenemos que ver los logros. En el tema de empleo, en el año 2021, como verás, se generó 6.5 millones de empleos nuevos y hasta el día de hoy más de 10 millones de empleos nuevos en Estados Unidos, con una tasa casi histórico más bajo del 3,7% de tasa de desempleo nacional, cosa que obviamente hay que dar crédito que la economía americana es resiliente, es fuerte para sobrevivir un proceso inflacionario y mantener la inflación, el desempleo tan bajo. También hubo un plan de rescate en la cual el año pasado el gobierno americano decidió, con el tema de crisis que vino del problema pandémico, de distribuir 160 millones de cheques de subsidio a 1.9, que es equivalente a 1.9 trillones de dólares al mercado. Unos argumentan que eso es parte de la razón por la cual tuvimos este momento inflacionario, pero en principio ayudó a muchas familias a sobrevivir la situación de la pandemia. En cuanto a geopolítica, obviamente con la situación que ha pasado en Europa, con el tema de Rusia invadiendo Ucrania, Estados Unidos tuvo que tomar una posición de liderazgo de vuelta en el mundo, en la cual se juntaron con los países europeos y el resto del mundo para ponerle sanciones para tratar de que Rusia pare esa infracción y guerra que ha causado tanto daño en cuanto al tema petróleo y en tema de energía y obviamente en la parte geopolítica de Europa. También el presidente Biden tuvo tomar una posición, una situación dramática para terminar la guerra más larga en la historia de Estados Unidos el año pasado, cuando sacó todas las tropas de Afganistán. Y por último, le han dado mucho esfuerzo a subsidiar la industria americana compitiendo con los chinos. En este caso, hubo una ley que pasó para ayudar al sistema americano y a la industria americana a generar microchips, los microchips para la industria, cosa que es fundamental hoy día, que la tecnología vive hoy día de la tecnología con lo que ha pasado y obviamente con una dependencia en China, una dependencia en Taiwán por los microchips, microprocesadores. Están viendo que el presidente Biden y el Congreso de Estados Unidos tomó la decisión de subsidiar a compañías para que produzcan en Estados Unidos esos materiales de tecnología tan importantes. En cuestiones de infraestructura, hemos visto en Estados Unidos un pequeño decline en lo que ha sido todo el tema de infraestructura, en la cual pasaron una ley en la cual van a inyectar 1.2 trillones de dólares para reparar 65.000 carreteras, 1.500 puentes,
mejorar el broadband del Internet, mejorar los aeropuertos y puertos, mejorar el sistema de trenes para construir una red de trenes y construir una red de cargadores para vehículos eléctricos, mejorar las líneas de transmisión de electricidad. Las compañías automotrices se han todos comprometido a convertir a sus plantas para que produzcan autos eléctricos. Y obviamente van a necesitar cargadores en todo el país, en la cual el presidente Biden se ha comprometido a producir y colocar 500,000 cargadores en todo el país para que haya una red de cargadores para el país. Pilar, pase al próximo slide, por favor. Esto es lo que mencionaba, que esta es la estadística, la data del día de hoy, que por fin, como viste en el año 2021, la inflación saltó a 8,2% en septiembre, y esta mañana anunció el gobierno federal, a través de las estadísticas que salieron por primera vez, el tema inflacionario se está moderando, y hoy anunciaron que la tasa de inflación anuario va a ser de un 7,7%, con que esperan que puedan bajar. Históricamente, en los últimos 40 años, Estados Unidos ha vivido con una tasa de inflación alrededor del 2%. Entonces, todavía falta para que esa tasa de inflación baje, pero estamos ya con la tendencia de una moderación en el tema inflacionario, como verás en el cuadro que está aquí desde esta mañana. Próximo slide, Pilar. Bueno, y las últimas cosas que quiero mencionar rápidamente es con respecto a lo que es tema climático. En parte de una de las leyes que firmó el presidente Biden y pasó por el Congreso, fue una inversión de 369,000 millones de dólares con foco en el cambio climático y energías seguras. Obviamente, con el tema clima que afecta a todo el mundo, Estados Unidos va a ser líder para generar un nuevo mundo en la cual el tema de inversiones para generar energías de algo sustentable va a ser el enfoque principal de los gobiernos en el futuro. Con un impuesto mínimo, que siempre ha sido un tema de discusión acá en Estados Unidos, del 15% corporativo como mínimo. En temas de educación, le han dado apertura de colegios lo más temprano. El tema de COVID fue muy afectado, el tema escolar en Estados Unidos, y Estados Unidos fue líder para empezar a abrir sus colegios en este presidente actual. Y por último, en el tema educativo, el presidente Biden tomó la decisión de ayudar a los estudiantes aquí en Estados Unidos, diferente a tal vez a Latinoamérica. El tema estudiantil es que el estudiante normalmente tiene que tomar dinero prestado para estudiar, y el gobierno tomó la decisión de tener unos alivios en bajar una parte de lo que han endeudado para que tengan una concesión en esa parte. Y por último, el tema de salud, que es un tema que siempre es un tema importante. La salud en Estados Unidos, en el PBI, es alrededor del 16% de toda la producción del país está dedicado al tema de salud, en la cual quieren reducir el costo y negociando por primera vez con el tema con las compañías farmacéuticas para bajar el costo de drogas y bajar el costo de las primas de seguro, para que los que no están asegurados entran para 13 millones de personas nuevos al programa de seguros para cubrir el tema de salud. Y por último, aquí el plan de contingencia de COVID fue con la vacunación que salió en la presidencia de Donald Trump, pusieron en práctica todo un plan de vacunación que por fin estamos dando como finalizando el tema de COVID por ahora. Obviamente, yo acabo de tomar el 5º dosis de la vacuna, y espero que todos ustedes también tomen ventaja del plan COVID de vacunación, para que realmente podamos seguir viajando, seguir trabajando, seguir estando en familia, en las reuniones familiares y en las reuniones de negocios, para que podamos estar saludablemente compartiendo los momentos de los cuales estamos acostumbrados y estuvimos acostumbrados antes que empezó el plan COVID. El plan de vacunación, perdón. Con esto hago un resumen breve y termino con este último punto, que es que pasó hace 2 días atrás. En Estados Unidos tuvimos nuestras elecciones de midterm, entre las elecciones presidenciales. Tenemos lo de los 2 años, en la cual el Congreso sigue siendo muy dividido.
en la cual aparentemente va a seguir así, y obviamente el presidente Biden va a tener que luchar para pasar cualquier leyes con un Congreso tan dividido, pero bueno, eso es parte de la política de Estados Unidos en este momento, en la cual buscaremos que se pueda adelantar otras reglas y leyes para beneficiar a la economía americana y la economía global. Con eso, Ariel, le paso la palabra al próximo orador, al próximo invitado de la TAMENUSA, para que continúe. No sé si Roberto llegó o no. Muchísimas gracias, Leo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con el aspecto económico y tributario. Para eso nos acompaña Roberto Macho, titular de UHI Macho y Asociados. Roberto, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ariel. Buenas tardes para todos. Como decía Leo, estaba un poco preocupado porque me tomó el tráfico y tenía miedo de no llegar a tiempo, pero bueno, por suerte aquí estoy. Sí, efectivamente, la idea de hoy es hacer una muy breve síntesis sobre qué es lo que está sucediendo en el planeta, un momento donde mucha gente se pregunta hacia dónde vamos, qué es lo que está pasando, por qué Estados Unidos está recibiendo tanta inversión, cuando sin embargo pareciera que el mundo está realmente en problemas, y bueno, si efectivamente es así. Traté de resumir un tema que puede dar para muy largo en simplemente 2 slides, así que por un lado vamos a hablar a un nivel muy alto, vamos a hablar por lo menos a 10.000 metros de altura. Leo creo que hizo una muy buena síntesis de los últimos 2 años, de lo que estuvo sucediendo en términos políticos en los Estados Unidos, cuáles fueron los proyectos que se llevaron a cabo, y yo voy a hablar desde un punto de vista todavía más abarcativo. Como vengo diciendo desde ya hace varios meses, creo que estamos viviendo momentos históricos para lo que es la historia moderna de nuestro planeta. Me parece que hay 2 factores que se conjugan, que tienen características de mucha relevancia y que van a ser puntos de no retorno para lo que era la sociedad antes de esto. Uno de ellos, lógicamente, nos afectó a todos, que fue la pandemia. No habíamos vivido una pandemia con este alcance desde hacía 100 años, cuando fue la gripe española, y sin embargo, habiendo sido la gripe española todavía mucho más letal que esta, la realidad es que no hubo tantos cambios como hubieron en este momento, por los diferentes motivos. Uno de ellos es por el bombardeo de información, la inmediatez de la información. Ustedes saben que prácticamente todos los días se contaba cuántos eran los infectados, cuántos eran los muertos. Inmediatamente había una estadística de todo el planeta, cosa que hace 100 años atrás no existía, porque no existía ni siquiera tecnología para eso, además de que se estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial. Esto hace que la mentalidad del ser humano cambió y la tecnología aceleró el paso de aquella dirección que había tomado hace un tiempo atrás. Es decir, así hoy estamos hablando por Zoom. Muchos de ustedes antes de la pandemia ni siquiera conocía que había la posibilidad de hacer una conferencia de este estilo de manera virtual, o se lo entendía como algo muy fuera del alcance, y hoy está al alcance de todos. Y como eso pasaron muchas cosas. Pasó el cambio de paradigma laboral, donde pasamos de full presencialidad a un trabajo remoto casi pleno durante la pandemia, y hoy se está discutiendo y creo que eso va a estar afectado por el tipo de industria, si vamos a volver a la presencialidad híbrida, es decir, remoto y presencial, o hay algunas industrias que probablemente ya hayan descartado directamente la presencialidad para que el 100% del trabajo sea remoto. Esto cambia muchas cosas, no es solamente una cuestión de modelo de trabajo, sino también es una cuestión económica.
como ustedes saben, los grandes centros urbanos se están despoblando, la gente se está yendo a lugares mucho más abiertos. En este sentido, la Florida sintió mucho ese impacto, porque, solo para darles una idea, antes de la pandemia, al sur de la Florida estaban mudando 10.000 personas por mes, lo cual ya es una cantidad muy importante. Creo que debe ser el lugar a donde más se muda la gente del planeta, no tengo la estadística, pero estoy casi seguro que es así. 120.000 personas por año, es decir que una ciudad completa por año se estaba mudando a la Florida. Luego de la pandemia, 2 años vista, se están mudando 18.000 personas por mes. Quiere decir que prácticamente el 80% más de gente se está mudando, proveniente no solamente de Latinoamérica, como lo era tradicionalmente, sino mucho de gente de Europa, y una gran cantidad del norte de los Estados Unidos y de Canadá, como residentes permanentes. Y además de estos cambios en la economía, hasta de la manera de diseñar una ciudad en términos urbanísticos, sucedió otro elemento adicional. Por eso siempre digo que creo que este momento va a quedar en los libros de historia, y vamos a ser testigos de un momento histórico del planeta, porque vuelve a haber una guerra en Europa con alcances todavía muy poco fáciles de predecir en Europa. La guerra de Ucrania, con tecnología encima que no existía en la Primera Guerra Mundial. Recién en la Segunda Guerra Mundial comenzó a haber tecnología nuclear y atómica. Entonces ahora esto genera un desbalance de la situación geopolítica mundial. Hay diferentes causas para esto, o sea, me encantaría poder desarrollarlas, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero en realidad Europa está bajo fuego, está la guerra. Esto genera una incertidumbre muy grande en todo lo que es el continente europeo, y me atrevería a decir también el planeta. Esa incertidumbre afecta a todo el planeta, Asia, Europa y América. Hay una crisis energética muy importante en Europa. Evidentemente el principal suministro de energía viene de Rusia, y evidentemente el conflicto bélico hizo que Rusia limite o directamente corte en algunos casos la provisión de energía, fundamentalmente de gas, que pasa por lo que se llama el Nord Stream 1, que es un canal subacuático que llega a Alemania, y es quien básicamente es el principal medio de suministro energético de Europa. Con lo cual, avecinándose este invierno que viene ahora, Europa no la va a pasar bien, porque no tiene los recursos energéticos para poder hacer que, no solamente que las compañías tengan los suficientes recursos para seguir adelante con su producción, sino también que va a haber algún tipo de descontento social, porque la gente no le va a ser fácil, o le va a ser extremadamente oneroso poder calentar sus casas. Y también esto viene con una crisis incrementándose y cada vez más relevante en términos numéricos, de refugiados. Ya no son solamente los refugiados del norte de África, son también los que vienen del Golfo Arábigo y de Siria, y con esto se suman los refugiados que son los que vienen escapando de la guerra, sumándose con los rusos que están saliendo de Rusia porque tienen temor a un reclutamiento forzoso. Esto está realmente desequilibrando las relaciones económicas dentro de Europa, y está haciendo que surjan una serie de movimientos políticos, como habrán visto, de extrema, a veces derecha, otras veces izquierda, pero hoy en día la extrema derecha está inundando Europa. Vieron lo que pasó en Italia, en Suiza, en Francia, estuvo a punto Le Pen de ganar. Esto está generando una incertidumbre muy grande en Europa, y para los capitales esto no son buenas noticias. Para Latinoamérica, mientras tanto, está un poco alejado de los problemas que genera la guerra, pero sí la pandemia afectó muchísimo la economía. Y lamentablemente esto es algo que viene sucediendo, también por ahí profundizado por la pandemia, pero a través de la historia de Latinoamérica tenemos una inestabilidad social y política muy importante. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la realidad es que es un momento con mucha incertidumbre, y cuando hay incertidumbre los capitales buscan refugio.
Estados Unidos se convirtió en refugio de valor. Y por eso cuando me preguntan por qué Estados Unidos, y ahí pediría el próximo slide, que traté de sintetizar en un solo slide, la explicación de por qué Estados Unidos hoy es lo que se denomina refugio de valor. No sé si tienen la posibilidad de pasar el siguiente slide. Ahí va. Bueno, ahí puse 3 gráficos que me parece que son importantes que se entiendan. Espero que se vean más o menos bien. Las 3 razones, y hay una cuarta que no está allí, que la voy a mencionar como final de este punto, es la distribución global del GDP o del Producto Bruto Interno. Como ven, Estados Unidos sigue siendo la locomotora económica del planeta. El segundo es China, pero todavía lejos de Estados Unidos, quiere decir que es un mercado de producción de bienes y servicios el más importante del planeta y también, por lo tanto, un mercado de consumo muy importante, donde el consumo per cápita global, dada la cantidad de habitantes, es realmente muy alto, con la capacidad no solamente de producción, sino de consumo. Esa es una de las razones. La segunda razón es el gráfico que está en el extremo inferior izquierdo, donde dice, si ustedes ven, no hace falta que lean demasiado lo que dice ahí, pero básicamente la línea amarilla es la proyección de crecimiento de Estados Unidos pre-pandemia. O sea, la línea amarilla representa lo que se pensaba que iba a crecer Estados Unidos antes de la pandemia. La azul es lo que realmente sucedió en la pandemia, y esto llega hasta el cuarto trimestre, o sea, hasta el final del 2021. Si ustedes se fijan, la economía de Estados Unidos siempre fue muy elástica, por eso cuando pega la pandemia realmente cae muchísimo y muy abruptamente la economía, pero rápidamente se empieza a recuperar, a fortalecer, y al final del 2021 estaba prácticamente al mismo nivel de las proyecciones que había antes de que se conociera que iba a haber una pandemia. Si nosotros proyectáramos esto al día de hoy, primer semestre del 2022, la realidad superó la proyección previo a la pandemia. Entonces esto es una de las variables que también se ve. Y por último, el último cuadro que está ahí, que es que no es un tema menor, justamente cuando hay crisis energética e incertidumbre, Estados Unidos llegó nuevamente a la autosuficiencia en términos energéticos en el 2019, cosa que no sucedía desde 1957. Es decir, Estados Unidos es totalmente independiente de cualquier país en términos energéticos. Esto no quiere decir que no siga comprando recursos energéticos, lo sigue haciendo, pero las reservas estratégicas de Estados Unidos tienen para durar 50 años sin ningún tipo de requerimiento externo de energía. Esas son las razones por las cuales Estados Unidos se ve como refugio de valor, esas son las razones por las cuales tanto dinero de inversión externa está entrando en los Estados Unidos y cada vez más, y la economía se sigue recalentando, a pesar de que, como ustedes saben, las tasas, la FED las sigue subiendo. Y por último, para cerrar esto, el cuadro que no está allí, pero me gustaría haberlo puesto, es que en un momento de tanta inestabilidad política y social, Estados Unidos tiene un presupuesto militar de poco menos de 800 billones, o sea, miles de millones en términos latinoamericanos, de dólares por año. Eso es lo que gasta Estados Unidos en el presupuesto militar. Para que se den una idea, el segundo país que más gasta es China, 250 billones de dólares, es decir, es menos de un tercio de lo que gasta Estados Unidos. Estados Unidos gasta lo mismo que los 11 países que más gastan en presupuesto militar en el planeta. Y para que se den una idea, Rusia, que es relevante por la guerra, tiene un presupuesto de 62 billones de dólares. Esto implica que también Estados Unidos, si hubiese una inestabilidad bélica, es el país que mejor capacidad de respuesta tiene. Y esas son las razones por las cuales está entrando tanto dinero y hay tanto apetito por invertir en Estados Unidos. Creo que me excedí un poquito de mi tiempo, pero bueno, hice lo más rápido que pude para que más o menos quede claro este tema, y espero que haya sido más o menos instructivo para la gente que está aquí. Así que te lo paso nuevamente a vos, Ari. Muchísimas gracias, Robert. Muy claro, como siempre. Tuvimos una visión muy integral. Ahora vamos a escuchar a Bernard Pearson. Bernard es CEO de Equity Partners. Él está en el negocio de lo que son las viviendas multifamiliares, un sector sumamente interesante para todos nosotros que hemos tenido chance de escucharlo. Bernard, bienvenido.
Muchas gracias, Ariel. Buenas tardes a todos. Antes que nada, y muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Les quiero contar un poco sobre quién soy. Mi nombre es Bernard Pierson, como decía Ariel. Vivo en Miami. Llevo más de 10 años en la industria inmobiliaria y soy inversionista en más de 2.000 unidades o más de 2.000 apartamentos, por lo menos históricamente ha sido. Y entre lo que compramos y vendemos, ¿no? Mi lado académico también es en real estate. Tengo experiencia en desarrollo, aunque lo que hago hoy en día no es desarrollar. Nosotros compramos propiedades multifamiliares donde vemos que le podemos agregar valor. Y para aclarar, para nosotros una propiedad multifamiliar es un complejo de apartamentos o un edificio de apartamentos de un solo dueño, el cual somos nosotros con nuestros inversionistas, con el propósito de generar renta. No son condominios, no son apartamentos a la venta individualmente, sino que es un complejo como tal. El propósito es generar renta. Podemos ir a la siguiente lámina, por favor. Entonces, lo que estamos viendo en el ambiente actual, un poco lo que ya hablábamos, es que las tasas de interés están más altas, obviamente más altas de lo que estábamos hace un año. Hace un año teníamos tasas históricamente bajas. Inclusive seguimos con tasas relativamente bajas cuando lo vemos en un periodo de 30 años, pero para lo que estamos acostumbrados en los últimos 10 años, sí, están altas. Definitivamente están altas. También vemos que recientemente el mercado de alquiler se está estabilizando. Cuando digo eso, es en los últimos años hemos visto que el crecimiento de las rentas ha sido 15-20% anualmente. Recientemente ya hemos visto que eso en los últimos 2 meses eso se ha venido estabilizando y ya no, la tendencia viene siendo más hacia 5% quizás anualmente o algo por el estilo. Tanto el mercado de activos, y cuando hablamos del mercado de activos es de vender la propiedad multifamiliar o comprarla, y el de renta es el alquiler de la unidad específica, que es lo que nos genera la renta a nosotros al final. Ambos están muy bien posicionados por diferentes razones que les voy a explicar en breve. Definitivamente existen retos en el ambiente. La inflación es una. Las tasas, pues al final nuestro costo de capital está más alto y la incertidumbre. Pero los fundamentos generalmente siguen muy sólidos en lo que es en todo el sector inmobiliario, diría yo, y definitivamente en multifamily. Por ejemplo, en el tema de inflación, de la forma que miden la inflación, el CPI en Estados Unidos, 1/3 del CPI es housing o renta. Entonces, mientras tengamos inflación, en teoría vamos a tener crecimiento en renta. Entonces, y el FED, al subir las tasas, lo que está queriendo hacer es combatir la inflación. Entonces, hay una correlación ahí, ¿no? Mientras el FED siga metiéndole ese golpe a propósito que le mete, o ese enfriamiento que le quiere dar a la economía, las rentas en teoría están subiendo también. Y les quería mostrar también en la forma que le damos el valor a las propiedades multifamiliares, se llama cap rate, o le decimos cap rate, que es el flujo que te da la propiedad si la fueras a comprar en efectivo. Es una forma de valorarla, no es comparable. El retorno que te daría la propiedad o la renta que te daría si la compras en efectivo. Y cuando comparamos eso a la tasa del bono de tesoro de 10 años históricamente, la lógica nos diría que hay una relación entre ese cap rate y las tasas. Entonces, entre más bajo el cap rate, para que tengan una idea, es la línea azul que ven en la gráfica de la derecha arriba. Esa línea azul es el cap rate. Entre más baja es ese cap rate, esa tasa, más vale la propiedad. Entre más alta, menos vale. La lógica nos diría que si suben las tasas, el cap rate debería subir, pero vemos que en la historia ese no ha sido el caso. Y no lo digo yo, lo dicen muchos economistas reconocidos, que la relación no es tan clara o no es tan directa, y en realidad algunos argumentan que no existe tal relación. Entonces, no nos preocupa tanto el lado de valor de la propiedad, aunque sí los valores como tal no van a estar, no están con el soporte que tenían antes, sí están bien posicionados y van a estar bien, creemos nosotros. En la gráfica de la izquierda abajo pueden ver los residentes que se quedan, que renuevan su lease, su contrato de arriendo, y como pueden ver sigue estando muy alto porque nadie se quiere mudar por diferentes razones. En el 2011 pueden ver que la renovación era menos del 50%, es decir, menos de la mitad de los households o de las viviendas renovaban su contrato de alquiler. Hoy en día estamos y seguimos estando arriba del 56%. Entonces estamos muy alto, muy bien. En la relación renta-ingreso, si nos preocuparía, por decir algo, el affordability o la capacidad de pago de los inquilinos,
estamos en 23.2%, lo cual es muy sano todavía. El desempleo sigue estando muy bajo. Además de que está bajo el desempleo, los puestos de trabajo abiertos, hoy en día hay 10.7 millones de puestos de trabajo abiertos. O sea, estos son 10.7 millones de trabajos que aún no tienen un empleador que lo ha llenado. O un empleado, perdón, que lo ha llenado. Antes de COVID, en el punto más alto antes de COVID, antes de la pandemia, era 7.5 millones ese número. O sea, que todavía la demanda por empleados está muy alta. O sea, que no vemos un problema de desempleo en el corto plazo. Todo esto es un soporte muy importante para nosotros porque al final necesitamos que nuestros inquilinos estén empleados y que estén estables. Y en Estados Unidos hay definitivamente una escasez de hogares y vemos que esa acumulación se sigue creciendo. Al final, con los retos recientes de la inflación, que los costos de construcción han subido, los materiales han subido, las tasas de interés están más altas para el que compra casa, está muy difícil para el que construye casas y venderlas que sea negocio. Entonces, esa necesidad de hogar está creándose inclusive una brecha más grande de lo que había. Esa brecha, dependiendo a quién le preguntamos, se estima que anda como en 5 millones de viviendas. Y sigue expandiéndose todos los años. Podemos ir al siguiente slide. Y en el mercado de activos, a la hora de transar el activo como tal, esa tendencia de nuevos hogares que va a la baja, al final, al no haber nuevos hogares o los hogares estar caros, porque no hay mucha oferta, el que quiere comprar una casa o un condominio, pues le sale muy caro comprarlo. Además que las tasas están bien altas, lo cual le sube la hipoteca o el pago mensual, pues opta por alquilar. Al final eso nos conviene a nosotros, pues nos ayuda por lo menos a la industria multifamiliar, porque nosotros alquilamos o arrendamos nuestras propiedades. Las reservas de los bancos siguen en 3.3 trillones de dólares, lo cual es altísimo, históricamente muy alto. O sea que no vemos un colapso donde para este mercado de activos, obviamente es muy importante, el 60-70% del activo financiado por la banca. Entonces necesitamos que esas reservas estén así o que la banca esté estable y la vemos estable. En septiembre del 2022 de este año, si comparamos septiembre del 2021 al 2022, bajó el volumen de transacción en 40%, lo cual es significante. Entonces sí hay definitivamente una pausa y los compradores de este tipo de activos están tomando cierta pausa y precaución y un poquito de viendo qué va a pasar, ¿no? Diría yo. Al final, ¿qué es lo que vemos nosotros para el 2023? Los alquileres van a seguir subiendo, no van a seguir subiendo al 15 o 20% anual como veíamos antes, pero sí creemos que va a subir al 4 o 5%, según lo que hemos visto de diferentes analistas, por año, por lo menos por los siguientes 3 años. Los cap rates pueden subir un poco, pero mucho menos de lo que algunos creen. Hay muchos que dicen tal vez que los cap rates se van a expandir igual que la tasa de interés, pues ya les quería, en el slide anterior les demostré de que eso no necesariamente es así y que no vemos los cap rates subiendo alarmante. La ocupación definitivamente se mantiene muy alta, se va a seguir manteniendo alta y va a haber un potencial de buscar buenas oportunidades en este tiempo. Yo creo que el primer semestre del 2023 va a ser un excelente momento para comprar. Hay menos competencia, los vendedores que a lo mejor tienen que refinanciar en ese momento pues van a tener que buscar una solución de vender y en todo caso lo que yo veo es una oportunidad. Definitivamente con las tasas de interés que tenemos hoy en día, el flujo no va a ser tan atractivo, por lo menos los primeros años como era antes, pero el crecimiento o la oportunidad sí va a ser muy atractiva. Hace 3-4 años lográbamos flujos de 8-9% en el año 1. Yo creo que esos tiempos se terminaron por ahora y los flujos al principio van a ser más 4-5% quizás. Yo creo que honestamente la estrategia hacia adelante es, si querés aprovechar hay unos que creen que viene una crisis o una recesión, otros que no, todo depende a quién le preguntas, pero si la querés aprovechar creo que tenés que comprar porque nunca sabes cuál es la baja o el punto más bajo. Entonces nuestra estrategia siempre es estar comprando, pero hay que saber comprar y hay que saber aprovechar el momento. Hace un año aprovechábamos las tasas bajas, hoy en día aprovechamos la mejor oportunidad.
Entonces, yo creo que la estrategia es, si compramos a largo plazo, por ahora, por lo menos estrategias de 3 años o más, en realidad diría 5, no vamos a tener problemas. Los foreclosures están bajísimos, el crecimiento de la renta al final sí se ha bajado un poco, pero esto es casualmente lo que el Fed quiere, lo que el Fed al subir las tasas, lo que quiere es bajar esa inflación, y recuérdense que un tercio del CPI es renta. Entonces, está funcionando lo que están haciendo. Entonces, por otro lado, su buena noticia, hoy salió el último CPI en 7.7%, lo cual está funcionando lo que han hecho, pareciera, por lo menos hasta ahora. Y con eso, al siguiente, muchas gracias. Muchísimas gracias, Bernard. Estuviste muy claro como siempre. Es un gusto tenerte, así que, bueno, vamos a seguir con la presentación. Es el turno de nuestro amigo y aliado José Torres. José es el responsable de Frannet en el sur de la Florida, empresa dedicada al mundo de las franquicias como asesores en el negocio de franquicias. José, bienvenido. Muchas gracias, Ariel, y muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes. En los próximos minutos que tenemos, quisiera darle una actualización de dónde está parada la industria de franquicias y cómo ha venido evolucionando post-COVID. Obviamente venimos de un periodo sin precedente en Estados Unidos, pero la buena noticia es que la industria de franquicias ha tenido un excelente año en el 2022, viniendo ya de un año muy bueno en el 2021. Más adelante les voy a explicar un poquito las razones por las cuales la industria de franquicias pudo liderar ese proceso de reapertura y reactivación, y obviamente se está viendo en los números. Se espera que se cierre el año 2022 en lo que sería establecimientos, empleo y generación de ingresos acá en Estados Unidos por la industria de franquicia casi un 5%. Eso ya es viniendo de un periodo de 2021 de casi un 17%, o sea que es una comparación de un 2022 hacia un 2021 que ya venía con un periodo bastante alto en lo que sería el desempeño. Y como les digo, hay varias razones por qué las franquicias pudieron liderar ese proceso de reapertura y reactivación. Y podemos pasar a la próxima slide, por favor, Pilar. ¿Dónde hemos visto este crecimiento en la industria de franquicias? Aquí pueden ver los top 10 en nivel de los estados en Estados Unidos que de verdad se han beneficiado y ha habido un crecimiento exponencial. Obviamente ven que el 1 y 2 son Texas y Florida, y no es sorpresa, estos dos son estados que históricamente han sido estados muy amistosos hacia pequeñas empresas, hacia lo que llamamos en Estados Unidos small business, y la franquicia en su gran mayoría son consideradas small business. Estos dos estados fueron los primeros estados que reaperturaron y que estuvieron cerrados por menos tiempo, y hemos visto una tendencia migratoria interna de los Estados Unidos muy fuerte, del noroeste de los Estados Unidos y del oeste de los Estados Unidos hasta a estos dos estados. Varias razones: por un tema impositivo, donde estos estados no tienen gravamen estatal, no tienen lo que llaman state sales tax o income tax, perdona, y a la misma vez son estados donde el tema regulatorio y el tema de leyes laborales favorece mucho a lo que llamamos las pequeñas empresas y los negocios, incluyendo las franquicias. Por eso es que ven que estos dos estados, Estados Unidos, se proyecta que seguirán siendo dos estados donde van a seguir un crecimiento muy alto en el área de franquicias. Seguimos al próximo, Pilar. Dentro de lo que son las categorías de franquicias, veamos aquí un poquito cuáles son las que se han beneficiado. Y quisiera tomar este periodo de los últimos 90 días, vamos a llamarle de un trimestre, 2022 contra 2021, el año pasado. Y pueden ver aquí en la parte izquierda las categorías que han tenido un incremento mayor en todo lo que sería el interés y adquisición de franquicias. Vemos que la industria de automotriz, la industria de alimentos y restaurantes, la industria de comercio al detalle, la industria de gimnasios y fitness y servicios residenciales
y también tecnología han liderado. Y obviamente también en estos últimos 90 días contra el 2021, vemos de nuevo acá a nivel de interés de emprendedores en diferentes categorías, y pueden ver aquí que estas mismas categorías han podido ser sobresalientes en lo que es servicios residenciales, lo que es servicio de negocio, mantenimiento, reparación, educación, servicios de niños y la industria de mascotas acá en Estados Unidos. Sigamos a la próxima, por favor. ¿Qué ha hecho la industria de franquicias para poder posicionarse y poder capturar un crecimiento superior a lo que el resto del comercio en Estados Unidos? Lo primero que les puedo decir es que la industria de franquicias se preparó y estaba preparada en cuanto a poder beneficiarse de los incentivos que el gobierno inyectó a la economía a una velocidad mucho más rápida de lo que fue los comercios en generales o la industria en generales. Eso fue un punto muy a favor, y también tenían los recursos para poder cambiar y adaptar sus modelos de negocio a lo que llamamos esta nueva normalidad que está viviendo el mundo y que vive Estados Unidos, y sobre todo que ha habido un cambio en el hábito del consumidor, y esto ha hecho que muchas franquicias hayan podido rápidamente hacer ese pivot y poder hacerlo. ¿Y cómo lo han hecho? Lo han hecho a través de tecnología, y invirtiendo mucho en tecnología a través de tomar ventaja de esas economías de escala que las franquicias tanto gozan a nivel de compras combinadas para todos los franquiciados, a nivel de ayuda con proveedores y expandir las fuentes de ingresos. Muchas franquicias han desarrollado fuentes de ingresos adicionales para sus franquiciados que hayan podido seguir creciendo y adaptándose. Seguimos, Pilar, por favor. Una de las cosas interesantes es que esta no es la primera vez que la industria de franquicias y el país enfrenta periodos de volatilidad y periodos, vamos a llamarle, desafiantes. Todo el mundo se acuerda de lo que fue la burbuja del .com a finales de los 90, después 9/11 y más recientemente a finales de los 2000, década del 2008, 2009, lo que fue la gran recesión. Obviamente estamos viviendo un periodo ahora post-COVID, y como le estaba diciendo y vieron en las gráficas y datos que Leo presentó, donde hay desafíos en esta economía, y tenemos desafíos, tanto tasas de interés incrementadas, tenemos el tema de inflación en el país, el tema de la bolsa de valores con presión, bienes raíces y consumo. Pero esto hace que la industria franquicia siga enfocándose en lo que se enfocó en otros periodos y pudo salir adelante en cada uno de estos desafíos. Y eso es, obviamente, sobre todo enfocarse en servicios esenciales y necesarios, bajos gastos operativos y orientados a servicios. Muy importante lo que se está dando en Estados Unidos es que realmente la industria de franquicias ha enfocado todo su esfuerzo a lo que es la comercialización de servicios y no solamente productos. En Estados Unidos el fenómeno de compras por internet está obsoletizando y poniendo mucha presión en lo que sería la competencia con tiendas por departamento que se dedican y comercializadoras de solo producto. Entonces la industria franquicia ha tomado una decisión y que lleva ya varios años enfocando el área de servicio, donde están totalmente insulados de lo que es un Amazon o insulados de lo que es ventas por internet. Seguimos la próxima, Pilar. Entonces, un poquito para dejarles saber y hacer un recuento de lo que está pasando acá. Como les digo, las franquicias han podido superar este desafío de COVID y han podido desempeñar por las ventajas competitivas que han tenido anteriormente. Están preparadas para enfrentar estos desafíos hacia adelante a mucha mejor proporción que los negocios no franquicias, y sobre todo esas empresas de servicio están posicionadas para un fuerte desempeño en este año que viene, 2023. Y la Florida junto a Texas y algunos de los estados que ustedes vieron son los estados que están mejor posicionados para capturar ese crecimiento hacia adelante. Entonces, nos sentimos muy tranquilos, muy satisfechos que esta industria realmente ha podido posicionarse
hacia adelante, y los desafíos que vienen ahora no va a ser algo que los va a mermar y va a causar que haya un cambio estructural en lo que sería la industria. Así que con esto le paso el podio a los restos de los expositores para poder seguir adelante con la presentación. Muchísimas gracias, José. Magnífica presentación, muy interesante el relevamiento que has hecho del mercado de franquicias en Estados Unidos. Bien, vamos a seguir con nuestro próximo expositor, es George Gainey. George, cámara. José, bloquea tuya, gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido, George, desde Washington, D.C. La audiencia es tuya para escuchar esas actualizaciones o noticias que tengamos en el ámbito de la inmigración. Sí, muchas gracias, Ariel. Muchísimo gusto a todos los que están escuchando, acompañándonos el día de hoy. Vamos a ir directamente al grano. Cambios migratorios en 2022. Lo que hemos visto, podemos decir, en dos categorías. En la categoría Green Card han habido algunos cambios importantes en cuanto a EB-5 y también a una categoría que se llama un National Interest Waiver. Con EB-5 había una ley que entró en vigor en marzo de este año que rehabilitó todo el programa Regional Center para esta clase de Green Card, que es EB-5. También esta ley modificó la cifra mínima de inversión para EB-5, o sea, la inversión mínima antes era 900,000, después bajó a 500,000, ahora está a 800,000 fijo. Además, esta ley ha aportado mucha estabilidad al programa Regional Center porque están autorizadas las licencias hasta 2027. También ha abierto la posibilidad de hacer algo que se llama un ajuste de estatus desde dentro de los Estados Unidos. Esto significa que una persona que está dentro de los Estados Unidos con un visado, sea de turista, de estudiante, de trabajo, visado E2, que hace o ha hecho una inversión que califica para una Green Card EB-5, puede hacer un ajuste de estatus desde dentro de los Estados Unidos, permanecerse dentro de los Estados Unidos mientras se espera la expedición de la Green Card, con un permiso de trabajo y también un permiso de viaje. Entonces, esto significa que una persona podría acceder a todos los beneficios de la Green Card sin tener la Green Card en mano. Es un cambio importante. Además, este cambio de ley aportó unas protecciones para inversionistas que son muy importantes. En cuanto a lo que se llama un National Interest Waiver, hemos visto más flexibilidad. Simplemente que la entidad migratoria de los Estados Unidos, que se llama USCIS, ha demostrado estar dispuesta a aprobar más peticiones de esta índole, cosa que ha sido positiva. En cuanto a los visados, el visado E2, el visado L2, para dependientes, hemos visto que una persona que entra con un visado E2 o L2 como dependiente, ahora puede trabajar directamente justo al entrar a los Estados Unidos sin tener que solicitar un permiso de trabajo. Esto ha sido un cambio muy positivo, pero también sigue la situación muy complicada en muchos consulados, que es el tiempo de espera. En este momento sigue imposible solicitar un visado E2 en el consulado en Santiago de Chile y en el consulado en Bogotá, Colombia, cosa que es un poco, bueno, es un desafío al final, requiere muchísima creatividad de parte del cliente y su abogado. Siguiente slide, por favor. En 2023, ¿qué podemos esperar? En EB-5, más estabilidad. Como he dicho, la ley que entró en vigor en marzo de este año provee
licencias para los centros regionales hasta 2027, cosa que es muy positiva. En cuanto a los National Interest Waivers, creo que veremos menos flexibilidad. Creo que en 2023 veremos más requerimientos para peticiones National Interest Waiver, veremos más desestimaciones de las peticiones de parte de USCIS. En cuanto a los visados E2, visados de turista, visados de trabajo, etc., el tiempo de espera en consulados puede mejorar. Además, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es la entidad federal que controla las embajadas y los consulados, ha publicado una nota diciendo que es posible y no perjudica al cliente buscar una cita en cualquier consulado o embajada en el mundo. Entonces, esto abre una vía para el cliente que se puede permitir el gasto de tiempo, dinero y esfuerzo, buscar una cita básicamente en cualquier lugar del mundo, siempre y que exista algún tipo de justificación por la presencia en el país. O sea, yendo a Nepal desde Colombia, no veo mucha coherencia, pero a España sí, por ejemplo. Entonces, es una cosa que los clientes van a poder aprovechar en 2023, acompañados, como siempre, por LATAM y su abogado y fiel acompañante. Excelente, George. Muchísimas gracias. Has hecho un muy interesante reconto de cómo está el mundo de inmigración y lo que está pasando en los consulados de Estados Unidos, lo cual es muy cierto. Así que, bueno, todos sabemos de esa problemática. Damos paso a nuestra próxima disertante en este ritmo de webinar atípico para nosotros. Bienvenida Sonia. Sonia Petraitis es de Capital Companies y Sonia es broker de negocios y ella nos va a contar un poquito justamente qué es lo que pasa en el mundo de la compraventa de negocios comerciales. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Yo me tengo que dividir un poco aquí porque tengo que hablar un poco sobre el mercado de bienes raíces, principalmente en lo que es el sur de la Florida, y luego concluyo con lo que son las condiciones del mercado de negocios que ya están en marcha. Comenzando con las condiciones del mercado de negocios en operación, no, la anterior, la de bienes raíces. Perfecto, gracias. Comenzando con el mercado de bienes raíces al tercer trimestre de lo que va del año y basado en lo que hemos escuchado de los otros panelistas, pues definitivamente los factores que más han influido en el mercado de bienes raíces son, primero, las condiciones del clima favorables que contamos aquí en la Florida. No tenemos cambios drásticos de estaciones, ni tenemos esas diferencias que hay tan drásticas con los climas, bien sea tanto calor o tanto frío. También el actual sistema sociopolítico, aquí colocaron un error en los países de Latinoamérica, el clima sociopolítico y económico en los países de Latinoamérica. La reforma impositiva de 2017 que mencionaron también anteriormente y que ha hecho que entre los estados más beneficiados de esta reforma se encuentran la Florida y el estado de Texas. Y esto ha hecho también que otros estados se hagan extremadamente costosos para vivir y ha traído también como consecuencia favorable para nosotros en la Florida la expansión o reubicación de corporaciones. Hoy por hoy se habla de que al menos 120 empresas se han establecido aquí en los Estados Unidos, bien sea sus oficinas corporativas u oficinas regionales en los últimos 24 meses. Y eso trae también como consecuencia que las familias que están trabajando o de los empleados que están trabajando en estas empresas, pues vienen a vivir a los Estados Unidos. El promedio del crecimiento de la población hoy por hoy en la Florida está establecido más o menos en 930 personas por día. Y esto trae como consecuencia también la escasez que tenemos de viviendas. La Florida, en conclusión, se ha convertido en el destino número 1 para individuos, además, con alto poder de inversión.
En el caso ya más específico de las propiedades residenciales en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, han estado aumentando con respecto al año anterior entre un 11 y un 20%. Hemos visto que se ha desacelerado el valor, el crecimiento del valor, pero sin embargo siguen aumentando poco a poco porque el mercado de bienes raíces viene dado por una ley de oferta y demanda. A medida que existe más demanda y menor oferta, pues obviamente los precios de bienes raíces siguen aumentando. El inventario de propiedades a la venta, en el caso del mercado secundario, continúa siendo un factor importante en la apreciación de estas propiedades. La escasez de la oferta se mantiene. Y en cuanto al mercado primario, que es el mercado de preconstrucción, hoy por hoy en lo que es principalmente el condado de Miami-Dade existen solo 32 proyectos de condominios para un total solo de 5.408 unidades que van a ser entregadas, pero en los próximos 3 a 4 años. Mientras tanto, en el caso de bienes raíces, tenemos que volcarnos hacia el mercado secundario, que ya está bastante escaso de inventario. La siguiente lámina. Ahora me voy un poco hacia el mercado de negocios en operación, principalmente aquellos que están valorados hasta $2 billones. Y lo principal que hemos notado es que después de 5 trimestres consecutivos de crecimiento, la compra de negocios ha disminuido solo en un 2% con respecto al año pasado. En cuanto al sector de negocios en marcha, hasta la fecha, el precio medio de venta ha sido de $280,000. El precio medio no es el valor promedio, sino más o menos se calcula a la mitad de los valores que se están vendiendo los negocios. El precio en el que se está vendiendo este negocio también está muy cercano al precio en el que está listado su venta. Para ser más exacta, estamos hablando estadísticamente de un 94% del precio en el que está listado. En los negocios valorados hasta $500,000, los más vendidos continúan siendo los restaurantes, seguidos por los negocios orientados hacia el servicio y luego los bienes de consumo. Y en aquellos negocios que están valorados entre los $500,000 y los 2 millones, los más vendidos son los negocios de construcción, seguidos por los negocios de bienes de consumo. En el caso de la construcción está visto últimamente por lo que ha sucedido con el aumento o el crecimiento de la compra de propiedades, la escasez de inventario. Luego tuvimos el problema con el huracán Ian, y esto pues ha hecho que estos negocios de construcción sigan siendo de mayor interés. Con respecto a trimestres anteriores, definitivamente el número de compradores interesados en negocios ha aumentado. Esto viene dado también, igual que en el caso de las propiedades, por un interés en la Florida, en el estado de la Florida principalmente, por la situación sociopolítica y económica que existe, no solo en los países de Latinoamérica, sino los problemas que hemos mencionado también en el continente europeo. Y actualmente, los 3 factores de mayor impacto negativo para los dueños de negocios hoy por hoy son la escasez de empleados, que también lo hemos mencionado anteriormente, la inflación que actualmente tienen los Estados Unidos y los problemas en la cadena de suministros. Muchísimas gracias, Sonia. Estuviste muy clara, pudiste abarcar en muy poco tiempo esas 2 temáticas tan interesantes. Así que bueno, vamos a estar pendientes después de consultas que haya. Claro. Vamos a darle paso a nuestro próximo expositor. Él es Christian Tolby. Christian es de Christian Tyler Properties. Va a estar acompañado por Daniela Pizar. Daniela va a oficiar de traductora. Christian entiende muy bien español, pero habla inglés solamente, entonces Daniela va a ayudar para que podamos comprenderlo fácilmente. Welcome aboard, Chris.
Thank you, Ariel. Good afternoon, everyone. My name is Christian Talby. I'm the EB5 Director for CTP, and joining me is Daniela Alpizar, our Investor Administrator. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo soy Christian Talby, el director de EB5 y, bueno, mucho gusto. Yo soy Daniela, la administradora de inversionistas de CTP. We've been very happy working with LATAM Menusa and getting to meet everybody on the team over the last couple of years now, and happy to bring you an update on where things are with CTP going forward. Estamos muy felices de llevar muchos años trabajando con LATAM Menusa y, bueno, estamos aquí para darles un update sobre lo que tenemos en CTP. As an organization, CTP is a full-service real estate development firm based in Tampa, Florida, with offices in Mexico City, London, and Dubai as well. Nosotros somos una firma de desarrollo inmobiliario que se fundó en el 96, está en la ciudad de Tampa, Florida, y tenemos oficinas en Tampa, en Dubái, en Londres y en la Ciudad de México. Real estate development is obviously our core business, but we entered the EB5 immigration space back in 2011 with the purchase of our own regional center in Florida. Nosotros estamos enfocados en el desarrollo de inmuebles, pero a partir del año 2011 estamos inmersos en el mundo del EB5 y compramos nuestro propio centro regional. Since then, we've helped place more than 900 families in the EB5 program, and we have a 100% approval rate with every family going through a CTP project with Immigration Services. Hemos ayudado a más de 900 familias a tener su residencia en Estados Unidos y tenemos un 100% de casos aprobados en este programa EB5. Thank you. Next slide, please. ¿Le puede, Pilar, la siguiente, por favor? So one of the unique aspects of our EB5 platform is that we provide investment opportunities for what is called direct EB5 and regional center EB5. Lo que nos caracteriza a nosotros dentro del programa es que nosotros ofrecemos los dos tipos de proyecto, conocidos como centro regional y directo. The largest difference in how this is available to individual investors is how the projects are structured to meet immigration compliance. La única diferencia entre estos dos tipos de proyecto es la estructura de cómo está el proyecto de acuerdo a la posición del inversionista y que tiene que estar en completa congruencia con la ley de Estados Unidos, del programa. The program, the EB5 program, as was previously discussed, went through some changes earlier this year, and so that impacted the direct versus regional center projects. Con los cambios de ley que hubo hace poco, hubo un impacto y un cambio dentro de estos dos programas. The biggest difference to individual families is that on a direct project, there's only one EB5 investor per site, and that the job creation must be at that location. La diferencia con el directo es que es un inversionista por proyecto en este EB5 directo y los empleos deben de ser dentro de esta facilidad, deben de estar en nómina. On the regional center model, there are more than one investor, typically in our platform around 15 to 20, and there's job creation as a mathematical formula. En el centro regional, la diferencia es que pueden ser un grupo de inversionistas. En nuestros proyectos podemos ubicar entre 15 y 20 inversionistas por proyecto y el conteo de los empleos se da por una fórmula matemática. The last difference is that on a direct project, individual investors are equity owners of the development and have profit participation, whereas on a regional center, it is a purely loan model with debt collateralized. Otra diferencia importante del directo y el centro regional es que el EB5 directo tiene el inversionista tiene una participación como socio de capital y tiene un beneficio directo, y el de centro regional simplemente está como un prestamista. Thank you. And next slide, Pilar. Perfect. Oh, there we go. So, sí. yeah, that's right. Our
our projects, our EB5 projects, all are in the senior care or senior living industry. Todos nuestros proyectos EB5 están exclusivamente enfocados en lo que es las facilidades para adultos mayores. Yep. Each facility is either what is called an assisted living, a memory care, or an independent living development. Existen 3 tipos de desarrollo dentro de lo que es estas casas o residencias para la tercera edad, que es la vida asistida, la vida independiente y el cuidado de la memoria. Let's go to the next slide, please. Sí, la siguiente, por favor. Perfect. The reason why this is so attractive is because the senior care industry is in such high demand in the United States and will be until at least the year 2040. Nosotros nos enfocamos en este tipo de facilidades porque hay una alta demanda en el mercado de los Estados Unidos y se cree que va a haber mucha más demanda hasta el año 2040. Because of this extreme demand, multiple government-sponsored enterprises actually provide an exit strategy for only this asset class. Por este tipo de demanda que existe, el gobierno de los Estados Unidos tiene un incentivo con los desarrolladores para tener una estrategia de salida en este proyecto en el que pues incentiva a construir estas facilidades y bueno, hace un refinanciamiento. Simply put, as long as the facility is constructed, then each project is entitled to refinancing through those government-sponsored enterprises. En cuanto a estas construcciones estén terminadas, el proyecto debe de ser refinanciado por los patrocinadores gubernamentales. So when it's time to refinance, when it's time to exit the project is refinanced through those government agencies, and the EB5 investors in our platform are the first party to be repaid. Cuando viene el proceso del refinanciamiento, nuestros inversionistas EB5 son los primeros en tener su capital de vuelta en nuestra plataforma específicamente. That's either as a preferred equity partner in our direct deals or as the first party for repayment on the debt structure on the regional center. Así sea en nuestro programa directo, que son unos socios clase A, o así sea en el centro regional, que están como los principales prestamistas. Simply put, we structure all of our deals with a focus on, as we say, mitigating the risks for job creation and the return of capital for every EB5 investor. Todos nuestros proyectos están estructurados para mitigar riesgos desde la creación de empleo hasta la devolución de capital en todos nuestros proyectos. This is arguably the largest reason why we've been able to place more than 900 families with a 100% success rate. Esta es la razón más importante por la que hemos ayudado a más de 900 familias y además de tener un 100% de aprobación en el programa. Perfect. And next slide, please. Yep. Continue to expand our network worldwide, but for any questions on our platform or our project specifically, obviously, please reach out to your local Latamanusa representative or Daniela or myself. Thank you very much. Estos son, bueno, nosotros es la presencia que tenemos, nos estamos expandiendo y si desean tener más información sobre nosotros, pueden contactar a Latamenusa, que es nuestro aliado, o a Cristian o a mí, Daniel Alpizar, para cualquier información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, Cris. Ha sido muy claro, nos has contado un poco cómo está el mercado y qué es lo que está pasando en esos sectores que son tan interesantes, lo mismo que en el programa EB5. Bien, estimada audiencia, estamos llegando al final de nuestra presentación del día de hoy. Ha sido un gusto poder haberles presentado diferentes visiones, diferentes ángulos de la realidad que se está viviendo, por lo menos como cada uno de nuestros speakers lo vive y lo ve. Así que queremos quedar a vuestra disposición. Ha sido un año intenso,
muy completo. Si Dios quiere, vamos a seguir acompañándolos y vamos a estar juntos para seguir compartiendo información de valor, de cuantía, acompañándolos en este proceso de invertir, hacer negocios o radicarse a Estados Unidos. Ahora le voy a pedir a los panelistas que prendan sus cámaras para un saludo final, empezando por cualquiera de ustedes. A ver, si quieres, Sonia, empezás vos y cierra Leo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Quería repetirles que estamos a la orden para todas aquellas personas que tienen el interés tanto invertir en bienes raíces residenciales en Estados Unidos como también interesados en la compra de negocios que ya están en marcha. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cris, Daniela, ¿quieren saludar a ustedes? Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Igualmente, si desean más información sobre nuestra plataforma y sobre nuestros proyectos, pueden hablar con LATAM en USA, nuestros aliados de hace ya muchos años. Y igualmente tienen el contacto mío o de Cristian en nuestra página web. Muchísimas gracias, Daniela. José. Bueno, gracias Ariel, gracias a Leo y a LATAM en USA por esta oportunidad, gracias a todos ustedes que asistieron y por el tiempo que tuvieron esta noche. Estamos a las órdenes, le deseo mucho éxito en sus proyectos en el 2023. Aquellos que les interese evaluar opciones de inversión en franquicia, estamos aquí a las órdenes a través de LATAM en USA. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Para cerrar, Leo Roth, haciendo una pequeña mención previa de que por un tema de tiempo y de timing no pudo participar Alejandro Navia de Driftfood, quien nos iba a comentar un poquito el mercado de hotelería, pero es un tema que hemos tratado muchas veces y seguramente cuando hagamos la reunión a principio de año vamos a saber las perspectivas y un poco el reconto de ese mercado que es tan interesante en los Estados Unidos. Leo. Gracias, Ariel. Gracias a todos los aliados que han participado en el día de hoy. Siempre muy agradecido de su colaboración, su esfuerzo, su tiempo, que nosotros lo valoramos muchísimo. También quiero hacer mención de que vamos a estar en Bogotá, Colombia, la semana que viene, en la cual los que están escuchando desde Colombia pueden asistir a un expo de real estate, en la cual vamos a estar en el JW Marriott de Bogotá. Y el día jueves de la semana que viene vamos a estar en el Club de Nogal con un desayuno en el cual están cordialmente invitados a un desayuno gratuito para escuchar a algunos de nuestros aliados que estarán presentes para ese evento. Y finalmente, en el mes de diciembre, vamos a cerrar el año con Ariel en Buenos Aires con un desayuno. A los que están escuchando ya van a recibir invitaciones pronto para participar en el último evento presencial del año, para escuchar las oportunidades, los negocios y los eventos que estaremos programando para el 2023. Como siempre, quiero agradecer a Ariel, amigo, por haber ayudado en todos estos años, el mejor moderador de webinars que he visto, con la ayuda de Pilar, que está ahí atrás, y Bruno, que también escucha y ayudando en la parte técnica para que nos acompañe en todo este proceso. Una vez más, muchas gracias a toda la audiencia. Estamos a sus órdenes en cada país y aquí desde Miami, en Brickell, esperándolos para tomar un café cuando estén por aquí. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches a todos.